tardes, Celeste. Te saludo con mucho afecto y agradezco infinitamente la oportunidad que me das para dirigirme a tu público, al cual saludo con mucho afecto. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted por acompañarnos en este cuarto capítulo y aprovechamos para recordarles que visiten a nuestros patrocinadores, porque consumirles a ellos es apoyar a todas las causas. A Marieta Restaurant, que está frente a la Facultad de Derecho, a Pollos Puig, que tiene 4 sucursales, una en la Ramón Larraizar, una frente a la zona militar, una por el Mercado Castillo Tielmans y una en el barrio de la Merced. Igual Las Elodias, que está en Boulevard Ignacio Allende frente al Deportivo, La Patrona, que está en la Real de Guadalupe número 115 entre Isabela Católica y Vicente Guerrero, y Casa de Willy, que tiene 2 sucursales, una en la Real de Guadalupe esquina Vicente Guerrero y la segunda sucursal en la colonia La Isla frente al SICAN. Vamos a entrar en el tema. Como sabemos, por muchos años los derechos de las personas no humanas no han sido considerados. Es hasta estos últimos años, sobre todo 2024-2025, que empiezan a tomarlas en cuenta y ya no considerarlas objetos, sino sujetos de derechos, ¿no? Y para eso, doctor, me gustaría preguntarle qué significa jurídicamente hablar de personas no humanas y por qué es tan relevante este cambio de visión. Bien, nuevamente muchas gracias, saludo afectuosamente a quienes tienen la oportunidad de acompañarnos y que seguramente también nos verán en algún otro momento de la transmisión. Bien, lo primero que tenemos que comentar es que hablar de persona no humana implica propiamente una categoría, o sea, un concepto, una categoría de orden jurídico, sociológico, antropológico, es decir, es una categoría jurídica. Lo cierto es que esta categoría jurídica, como bien lo señalas, pues ha cobrado mucha fuerza en la actualidad, y habría que decir que la categoría de persona no humana, que algunos doctrinarios, dentro de los cuales yo me cuento, la hemos tomado en consideración en algunas publicaciones, también es cierto que este concepto de persona no humana en un primer momento lo incrustó una Corte Suprema en Argentina cuando resolvió el caso de una orangutana que se llamaba Sandra, es decir, una sociedad protectora de animales, promovió un juicio de amparo, bueno, el equivalente al juicio de amparo en México, atendiendo a que Sandra, la orangutana, iba a ser trasladada digamos, a un lugar en condiciones infrahumanas, etcétera. Bueno, digamos que es en el contexto del sufrimiento, de los padecimientos, del dolor que estaba sufriendo este animal. En 2015, vamos a decirlo de esa manera, la Corte Suprema Argentina decide dictar una sentencia en favor de la orangutana Sandra, digamos en 2 o 3 ejes centrales para efectos de quienes nos están escuchando. En primera, en esta sentencia de este Tribunal Máximo se reconoce en primer lugar que Sandra como animal, al igual que otras especies, digamos, de la misma naturaleza, son seres sintientes. Aquí hablamos ya de una categoría también, de un concepto que tiene que ver con la sintiencia en los animales, en determinados seres vivos no humanos. ¿Qué implica la sintiencia? Pues esa capacidad que tiene el animal de reflejar ciertos sentimientos o ciertas cuestiones como el dolor, como digamos sentirse bien, estar alegre, estar triste, sufrir hambre, frío. Entonces, este es el primer elemento que se reconoce en una sentencia, la sintiencia, aparejada del reconocimiento de derechos mínimos como la vida, como la integridad, como el no sufrimiento, como vivir en condiciones dignas, entre otras cosas. Y finalmente, cierro ya esta parte, se establece ahí esa categoría jurídica de persona no humana, que implica eso. Recordemos que históricamente en el derecho
personas humanas somos los seres humanos. Las personas jurídicas es el reconocimiento de conjugar lo económico con un proyecto y lo humano. Y finalmente esta categoría jurídica de persona no humana es incrustar esta concepción en pro de los animales, y ahorita hablo brevemente del tema de la naturaleza, para ser considerados como sujetos de derechos. Ahora bien, en lo que hace a la extensión de esta categoría de persona no humana más allá de los animales, pues también digamos es aún más reciente. Incluso yo estoy a punto de publicar un capítulo del libro donde hago todo, digamos, una relatoría jurídica, antropológica, biocentrista y ecocentrista para comulgar ya en esta misma concepción persona no humana tanto a los animales como a la naturaleza. ¿Y nos podría decir cuál es el alcance en este reconocimiento jurídico que tienen? Bien, podríamos decir que al hablar de persona no humana es una categoría, es un concepto. Ahora bien, este concepto obviamente está nutrido y de uno de los elementos que nutre esta categoría de persona no humana, que vuelvo a repetir, ya fue llevada al derecho, no solo en este caso, sino en otros casos, ha ido aparejada también de un constante reconocimiento de derechos, en un primer momento en pro de los animales y también de un catálogo de reconocimiento de derechos en pro de la naturaleza. En ese sentido, si me voy ahorita un tantito en el tema de la naturaleza, en la constitución política del Ecuador, de Bolivia, allá por los años 2010, en el tema de la naturaleza es un poquito más hacia acá. Por ejemplo, en Bolivia ya se establece que la naturaleza es sujeta o sujeto de derechos. Bueno, ¿qué implicaría más allá del concepto de persona no humana? Que en la vida jurídica se le reconozcan derechos en específicos, implica que ese reconocimiento de catálogo de derechos pueden ser exigibles ante tribunales. Es decir, vienen a formar parte de la protección o tutela del Estado e insisto, constituciones de Bolivia, por ejemplo, en Bolivia se emitió la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, por ejemplo. Es decir, y en ese sentido habría que decirlo que muchos países, principalmente de Latinoamérica, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, son los que traen a nivel regional la batuta en estos temas de reconocer mediante, bueno, algo que lo que sí es cierto es que habría que considerar que en términos generales este tipo de reconocimiento de derechos podríamos decir que hasta la actualidad son un poquito más de derecho blando, es decir, no tan exigible, salvo el momento que se llevan a rango constitucional. Y habría que decirlo, si nos vamos al caso de México, la constitución política de la Ciudad de México, digamos que ya ha elevado a rango constitucional la prohibición del maltrato animal, el bienestar animal, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces, ¿qué puede implicar esto? La posibilidad de la exigibilidad de estos derechos ante los tribunales. Y aquí me gustaría a mí agregar que si América Latina tiene la vanguardia en estos temas de reconocimiento de los derechos de los animales y que ya se ha hecho extensivo hacia la naturaleza, también tiene una lógica contextual. La lógica contextual es que en América Latina, evidentemente, los recursos animales, por decirlo de esa manera, y la naturaleza, pues son vastos. Entonces, atendiendo a que empresas de otros países han hecho una destrucción masiva e indiscriminada de los recursos naturales, de la naturaleza,
pues esto ha llevado a esta gran tarea, a esta gran lucha de llevar a rango de ley, a rango normativo, a rango constitucional, pues este entramado de derechos en pro, ya lo diría yo así, tanto de la naturaleza como de los animales. Y tal vez tú me lo preguntes, ya habrá después de lo que tú me planteas ahorita, me parece que también es importante que para este tema, ya hablamos del concepto de persona no humana, digamos, una categoría creada por la doctrina, ya hablamos de que en efecto existen posturas del reconocimiento tal cual, elevado a rango constitucional y a rango legal, pero me parece que otros temas, lo voy a dejar nada más aquí y ahorita lo retomamos, que no hay que pasar por alto son posturas o corrientes de naturaleza ética y filosófica que me parece que es importante socializar porque son el sustento ideológico para que nuestra perspectiva hacia los animales y hacia la naturaleza cambie. ¿Cuáles son esas posturas? El antropocentrismo tradicional que se centra en el ser humano versus biocentrismo que se centra en todo aquello que tiene vida, humano y no humano, aparejado del ecocentrismo que se centra en la protección de los ecosistemas, que digamos que eso sería ya la corriente filosófica cumbre que, digamos, abraza tanto a lo humano con lo no humano y humano y lo ecosistémico, bosques, piedras, ríos, etcétera. Y ahí es donde se enlazan tanto los derechos humanos como, o sea, los derechos humanos de nosotros con los derechos de la naturaleza y de los animales. Sí, claro. Eh, Voy a platicar una anécdota. Tuve la oportunidad cuando emití la primera edición de uno de mis libros, yo hoy hablé de la categoría, digamos la definición conceptual, doctrinaria de persona no humana para referirme a los animales. Recientemente, eso fue en 2016, para 2024 ya la trabajé para animales naturales. Pero ¿qué te quiero compartir? ¿O qué les quiero compartir al público? Cuando, digamos, conceptualicé en un libro la categoría de persona no humana para los animales, me encontré otro artículo, otro ensayo, en el que jueces de distrito, incluso, curiosamente, jueces federales que protegen derechos humanos, hicieron alusión a mi concepto en el libro y dijeron, vaya estupidez humana, ¿no? Vaya estupidez de este trasnochado. Bueno, sí, eso sí es cierto, me trasnocho de pensar que los animales tengan derechos humanos. Bueno, lo primero es que esto tiene que ver con la concepción que se tiene. Y aquí tal vez sería importante aclarar o poder socializar la precisión, digamos, entre si el concepto de derechos humanos implica, lo que ya sabemos que los derechos humanos protegen al ser humano, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Eso no implica que los derechos de los animales y de la naturaleza, pues obviamente son corrientes jurídicas, digamos, independientes, derechos de los animales, derechos de la naturaleza. Eso no implicaría, incluso yo estoy trabajando una nueva corriente, que ya será sorpresa posterior, en la que armonizo antropocentrismo, biocentrismo y ecocentrismo para incorporar en la concepción de derechos humanos el reconocimiento de los derechos fundamentales en pro del ser humano, en pro de animales y en pro de la naturaleza. Lo que sí podríamos decir que hasta ahorita son posturas independientes. Los derechos humanos jurídica, doctrinal y científicamente siguen centrados en el ser humano. Los derechos de los animales y de la naturaleza, digamos, como que están siguiendo su propia ruta, pero me parece que en un mundo interconectado, en un mundo interdependiente, en un lugar donde el universo, al final de cuentas, es uno solo,
me parece a mí loable que tiene que llegar el momento que los derechos humanos tienen que abrazar la tutela de derechos de lo humano, de lo no humano y de lo ecosistémico. Mencionaba justamente sobre que los que van a la delantera, ¿no? Es Argentina y Bolivia, ¿no? Bueno, acá en México existen diversas leyes, incluyendo tratados internacionales como lo es el Tratado de San Salvador. Existe la ley de flora, fauna y vida silvestre, tanto federal como para el estado de Chiapas, y pues actualmente ya el cuarto constitucional los considera seres sintientes, a los animales, ¿no? El cuarto constitucional nos hablaba también sobre el derecho a un medio ambiente sano que abarcaba hasta cierto punto la naturaleza, siento, ¿no? En relación a eso, ¿qué nos podría comentar, no? Porque Chiapas sí ha estado muy rezagado en ese tema, es tanto que hasta 2025, julio de 2025, se tipifica el maltrato animal, ¿no? Sin embargo, ya teníamos la ley de protección de flora, fauna y vida silvestre para el estado de Chiapas, que nos más o menos nos decía qué es lo que teníamos que hacer con tanto con los animales como con la naturaleza. En base a eso, ¿usted nos podría comentar algo? Bien, mira, creo que esta sería mi oportunidad para ahora, digamos, partir de las posturas éticas, morales y filosóficas. Y vuelvo a retomar brevemente. El antropocentrismo como una postura que más bien que durante prácticamente desde el nacimiento de los derechos humanos hasta las fechas, ha centrado su atención, protección y tutela, claro, a medias. Sabemos que hay una crisis tremenda en materia de derechos humanos, pero la postura filosófica antropocentrista ha centrado todo su power, vamos a llamarlo así, en el ser humano. Viene digamos, otra corriente a medida que el tiempo va avanzando y que también el universo mismo lo va exigiendo, que es el biocentrismo. Y decimos, ok, ¿qué nos dice el biocentrismo? Que también tenemos que centrar nuestra atención en todo lo vivo, humano y no humano, pero ojo, atendiendo al reconocimiento del valor que lo vivo no humano tiene. Es decir, me centro en todo lo vivo, pero ojo, reconociendo el valor intrínseco que ellos tienen como parte del universo. Y ahorita me voy a referir a eso. Y también el tema ecocéntrico, igual, centrarme en los ecosistemas, me refiero hasta un microorganismo, una piedra, una roca, un río, una montaña, un bosque, el clima, la lluvia, pero insisto, desde una óptica, en primer lugar, de reconocer que tanto los animales como la naturaleza tienen un valor en sí mismo o un fin en sí mismo. Y aquí cobra importancia hablar para quienes somos abogados y a quienes no también, de Immanuel Kant. Immanuel Kant es uno de los juristas y filósofos que sembró el concepto de dignidad, pero para centrarlo en el ser humano. Dice, a ver, hay algo que se llama dignidad humana, y la dignidad humana es el valor que los seres humanos tienen, sustentado en que los seres humanos pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Moralmente el ser humano dice esto es bueno, es malo. El ser humano razona. Entonces dice Immanuel Kant, tiene dignidad todo aquel ente que tiene esa capacidad moral y de raciocinio. Y ojo, los únicos que tienen esa capacidad en apariencia son los seres humanos. ¿Qué implicó eso entonces? Que el antropocentrismo desde su fundación, desde su creación y consolidación, se centró en lo humano y dejó de un lado lo no humano, llámese animales y naturaleza. Ahora bien, ¿a qué le apuesta esta contraposición de posturas biocéntricas y ecocéntricas? Insisto, a reconocer el valor fundamental, intrínseco,
que tienen los animales y la naturaleza por sí mismos. Ojo, ahí viene algo muy importante, no por la utilidad que tengan para con el ser humano. Y ahora sí, voy a aterrizar en dos conceptos que por ahí escuché que me gustaron mucho. En ese tenor se ha hablado, se habla de una justicia, por ejemplo, de la justicia ambiental, la protección del ambiente, justicia ambiental. Pero me parece que la justicia ambiental tiene que darle paso a la justicia ecológica, que pareciera que son lo mismo, pero no. Es que resulta que cuando hablamos de la protección al ambiente, son posturas que en efecto se han venido consolidando para el reconocimiento de los derechos de los animales y la naturaleza, pero ojo, en razón de la utilidad que nos son. Es decir, bueno, yo voy a proteger a la naturaleza porque me da oxígeno, voy a proteger a los ríos porque de ahí me alimento del agua. Esa, digamos que podemos llamarle una justicia ambiental, es decir, la protección hacia la naturaleza, pero porque me es útil a mí, porque le estoy sacando un provecho. En tanto que la justicia ecológica pone en el centro esas dos posturas filosóficas biocéntricas y ecocéntricas, y dice, hay que proteger a la naturaleza y a los animales, pero porque ellos tienen un valor en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Se llega a lo mismo, pero por caminos diferentes. Y me parece que sí tenemos que estar muy, muy convencidos de esos soportes filosóficos, éticos y morales para, volvemos a lo mismo, trabajar, como tú lo haces, por ejemplo, en la tutela de los animales, que ese es tu fuerte, pero reconociendo que no es porque el animal a mí me da cariño, o no es porque el animal a mí me provee de alimentos, no, es partiendo de que el animal o la naturaleza tiene un valor en sí mismo. Ahora, aterrizando todo ello a la parte normativa, me parece que esa es la postura que se tiene actualmente, es decir, por eso la protección de los animales ha pretendido en primer lugar enfocarse en la prohibición de maltrato animal, que es por donde va el asunto, la prohibición de maltrato animal aparejado del bienestar animal, de la protección a la naturaleza, pero insisto, me parece que hasta ahorita las y los legisladores, que yo te podría decir, ya respondiendo tu pregunta de manera concreta, si hay avances en México, me parece que sí hay una preocupación por proteger a la naturaleza, pero me parece que lo que yo invitaría a reflexionar es que tomemos conciencia de la razón por la cual pretendemos, o tú y yo ahorita estamos platicando de ese tema. Insisto, me parece que las y los legisladores y en conjunto están luchando por la protección de la naturaleza y de los animales. En primer lugar, bueno, y ahí vienen otros dos conceptos, la crisis climática y el cambio climático, que son dos conceptos distintos. O sea, la crisis climática pues es esa tendencia que todo el mundo se está destruyendo, ¿no? En todos los rubros. Y el cambio climático es muy específico, es el que está causando el descongelamiento de los polos. Bueno, saludo a don Polo, por cierto, aquí aprovechando, ¿verdad? A don Polo de Marietas, incendios, olas de calor, olas de frío. Los tornados que, por ejemplo, acá en San Cristóbal casi no se no veían había ni. y pues Entonces, hace poco ¿qué me gustaría poner sobre la mesa? Que sigamos trabajando en efecto en la protección y tutela de animales y la naturaleza, pero ojo, no pensando en que lo estoy haciendo porque por los perjuicios que yo estoy recibiendo ante el cambio y crisis climática. No, tengo que ponerme en el lugar del animal, en el lugar de la naturaleza, y aquí juega otro concepto que ya nada más aquí voy a terminar para que tú sigas preguntando, que tiene que ver con, bueno, algo que, un concepto también que tiene que ver con la alteridad. Por ejemplo, la alteridad, que es una postura
que refiere que tenemos que ver hacia el otro, o sea, ponernos en el lugar del otro, igual es una postura antropocéntrica. O sea, ¿qué implica la alteridad? Ponerme en el lugar del otro, pero del otro ser humano. ¿Qué implicaría la alteridad bajo esta nueva concepción biocéntrica y ecocéntrica? Ponerme en el lugar del otro, pero yo humano, ponerme en el lugar de un gato, de un perro, de una vaca, ponerme en el lugar del río, o sea, saber que también él puede sufrir, que también él puede padecer, pero sobre todo lo más importante, que son entes que tienen un valor en sí mismo y no por la utilidad que le generan al ser humano. Bueno, ya nos dijeron que acomodáramos el micrófono. Un saludo a Pamela que nos está viendo y también un saludo a Miri González. Miri González es de Tuxtla Gutiérrez y justamente es una rescatista de Tuxtla Gutiérrez, igual es abogada. Así que le mandamos un saludo. Muy pronto la tendremos en un episodio de Hablemos con Causa. Y bueno, sobre lo que estaba hablando Lick, bueno, doctor. Es lo mismo. No, pues ya tiene un doctorado. ¿Usted cuál cree que son los principales retos que enfrenta México en este tipo de cosas, ¿no? Porque sabemos que existen las leyes, pero muchas veces no son aplicadas y tampoco respetadas porque por la inconsciencia, ignorancia a veces, porque nos hemos encontrado muchas veces que los mismos funcionarios no tienen el conocimiento de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que abarca su... se me fue la palabra, sus facultades, ¿no? O sea, lo que tienen que realizar. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los principales retos en México sobre este tema? Bueno, yo lo pondría sobre la mesa desde dos ópticas. Desde la óptica del gobierno, desde la óptica del Estado, que es quien tiene esta responsabilidad por disposición constitucional, porque así está diseñada el ejercicio del poder. Esa es una parte, ahorita me enfocaría en ella. Y la otra es la que tiene que ver con una conciencia social. Es decir, a veces también me parece que nosotros, como seres humanos, como población general, ciudadanos o ciudadanas, siempre nos ponemos en la postura de exigirle al Estado. Entonces aquí me parece que hay dos tareas fundamentales. Una conciencia en lo privado, es decir, precisamente lo que estamos hablando, que cambien nuestros paradigmas eh, en torno a nuestro ámbito ecológico, en torno hacia la naturaleza. Entonces, lo primero que tiene que haber es un cambio de conciencia en lo individual y en lo colectivo como sociedad. Sí, porque tanto el maltrato animal como el daño ambiental que hay en nuestro país ha sido bastante Nosotros normalizado. somos responsables de eso, y te vuelvo a repetir, tal vez de pronto nos preocupamos, pero pensando en nosotros, es decir, tenemos que preocuparnos, pues, tal vez sí, pensando en nosotros, pero también pensando en los animales, y tal vez diríamos, pensando primero en esos entes que forman parte de nuestro entorno, y luego en nosotros, que finalmente somos los depredadores. Entonces, regresando a tu pregunta, lo primero es un cambio de conciencia ética, moral y filosófica en lo individual, en lo colectivo como sociedad, que implicaría entonces asumir esa armonización, hermanamiento con tu entorno natural, pero también asumir, no solo exigirles derecho al Estado, o sea, también asumir deberes específicos que nosotros tenemos. Y uno de ellos es, a ver, primero, pues, o sea, protege a la naturaleza, respeta a la naturaleza, garantiza entornos saludables para los animales, etc. Voy a mencionar algo, por ejemplo, en algún momento cuando he socializado estos temas de la categoría de persona no humana, alguien me ha dicho, oye, pero es que entonces ya no voy a, lo que tú me estás diciendo es que ya no puedo tocar una cucaracha, ya no puedo comer una vaca, ya no puedo matar a un animal. No, es que desde el punto de vista de lo objetivo, de lo racional,
nada impide que en este mundo interconectado en el que vivimos, pues de pronto se críen animales en condiciones de bienestar, se sacrifiquen a los animales eh, sin sufrimiento, por ejemplo. A ver. O sea, que coexista, ¿no? Todo este tema. Porque justamente se habla del sacrificio de los animales, el sacrificio humanitario, y hay leyes en específico, bueno, normas en específico que hablan sobre eso, como es la NOM 033, que habla sobre el sacrificio sin causarle daño y maltrato y sufrimiento al animal, sobre todo a las vacas, que son lo que más consumimos muchas personas. Y para eso están los rastros que se deben atener a esa norma, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, ahí yo traería a colación de lo que estoy planteando y con lo que tú comentas, el tema de la dignidad. Es decir, si nosotros reconocemos que los animales de la naturaleza tienen dignidad, ahí podríamos hablar incluso de lo que tú acabas de decir ahorita, dos conceptos. Tienen derecho a una vida digna y también tienen derecho a una muerte digna. Sí. Cuando se muere dignamente y cuando morimos sin sufrimiento. Pero es un derecho que tú tienes, como también lo tendría que tener cualquier animalito de la naturaleza. Pues justamente, bueno, desviándonos un poco del tema de los derechos de las personas no humanas, hace poco leí que estaban proponiendo la eutanasia, ¿no? Para que las personas pudieran decidir si querían morir en caso de las enfermedades y todo eso, si querían como que auto, ¿no? O sea, como inducirse a la muerte. No habría otra manera de decirlo. Y pues es un tema muy importante el que dice, comparándolo a los animales, ¿no? Si nosotros vamos a tener ese derecho también, lo justo es que ellos tengan tanto una vida digna como una muerte digna, ¿no? O sea, un lugar donde sí a veces los crían para el sacrificio, pero que los sacrifiquen de manera humana, sin sufrimiento, sin hacerlo más largo, porque pues, creo que todos hemos visto cómo sacrifican a veces a los puercos, a las reses, a las gallinas, etcétera, ¿no? Y es una parte que siento que qué bueno que la tocó, es muy importante conocer que también incluso hay lugares que sí se atienen a esas normas, ¿no? Y pues para las personas que tienen como, bueno, yo, ese remordimiento de que a lo mejor estoy comiendo un animal que no fue sacrificado de manera humanitaria, podemos verificar esa parte, ¿no? Que no sé, las carnicerías se atengan a las normas. Claro, mira, ahí, digamos, complementando lo que tú bien planteas, insisto, hay que cambiar nuestra concepción y ser conscientes de que la dignidad no es únicamente inherente al ser humano. La dignidad es inherente a los animales y a la naturaleza. Eso implica entonces el respeto de la dignidad, retomando lo que tú bien planteaste, en todos sus ciclos de vida, desde que el animal se procrea, desde que el animal crece, desde que el animal se reproduce, desde que el animal se sacrifica, y obviamente estamos hablando de sacrificios moderados, sin sufrimiento, racionales y con raciocinio, con racionalidad y con raciocinio, ¿no? Porque propiamente entonces volvemos a lo mismo, eso implicaría que se abone a entornos saludables, entornos en el que todas y todos, sin excepción alguna, seamos respetados. ¿Algo más? No, continúe, la verdad continúe. Sabemos que usted tiene muchísimo más conocimiento del que, por ejemplo, que yo puedo Nos quedan tener. 20 minutos, 15 minutos, ok. Hay que aprovecharlos. Bueno, entonces, aprovechando, haré una pequeña pausa comercial. Sí, y vamos a mandarle saludo a quienes nos estén viendo. Sí, ahí está, por ahí está Miri que les comentaba, también está Pamela. Pamela estuvo justamente la semana pasada, estuvo como invitada, nos habló de Tapitas por Vida y nos habló sobre el trabajo que hacen con los
pausa comercial. Ahora sí va mi pausa comercial. Les recordamos que visiten a nuestros patrocinadores y les consuman. Irles a consumir es apoyar a todas las causas que ellos apoyan. Tenemos a Las Elodias, que está en el Boulevard Ignacio Allende, frente al Deportivo. Tenemos a Marietas Restaurant, que ya me pasaron bien la dirección porque la verdad, pésima para las direcciones. Es la calle Cuauhtémoc, número 1B, planta alta, Colonia Centro. Cuentan con área de juegos, mesa de billar, ping-pong, futbolito, hockey y promociones durante todo el día. Tienen yarda más 10 alitas o nachos por 350 pesos, que es una muy buena promoción, sobre todo para los de la Facultad de Derecho que están enfrente. Tienen pizza, brownie y cappuccino por 90 pesos, café americano 2 por 50, 4 cervezas más 10 alitas por 295 pesos. Yo, me traen una. En desayuno, si vienes a festejar tu cumpleaños y traes a 8 personas, tu desayuno es cortesía, o sea, el cumpleañero come gratis. Todos los domingos de 9 de la mañana a 1 p.m. cuentan con desayuno buffet en 199 adultos y 99 pesos los niños. Tienen menú del día de lunes a viernes, pueden preguntar por él y tienen descuentos para las personas que estudien y trabajen en la Facultad de Derecho. Y el 14 de febrero tendrán también buffet, por lo cual les recordamos que hay una rifa vigente que incluye al restaurante Marietas para el 14 de febrero. Todo lo recaudado será para esterilizar a perros y gatos en situación de calle. ¿Qué incluye la rifa? Incluye una comida acá en Marietas, una cena acá en Marietas para 2 personas, 2 noches de hotel 14 y 15 en Casa Margarita, una sesión fotográfica por cost media para el 14 de febrero, un arreglo floral por parte de Lirios Diseños Florales, y para el 15 también en el paquete, o sea el premio, incluye un Elodias Pack donado por las Elodias, por lo cual les recordamos que el boleto está en 200 pesos, aún tenemos boletos disponibles para los que quieran comprar y acérquense a nuestros patrocinadores, que son La Patrona en calle Real de Guadalupe, número 115, entre Vicente Guerrero e Isabela Católica. Casa de Willy, que tiene 2 sucursales, en la Real de Guadalupe, esquina Vicente Guerrero, y la otra en la colonia La Isla, frente al Sicán. Y Puig tiene 4 sucursales, una frente a la unidad administrativa, que está pegadito a la zona militar, otra en la Ramón Larraizar, una en el Mercado Castillo Tielmens, y la última la tiene acá en la Merced por el Puente Blanco, no, está por el parque de la Merced, por la iglesia de la Merced. Ahí está Pollos Puig con la contadora Pili y el contador Álvaro, y creo que son todos. El 31 de este mes tenemos un bazar con causa, el bazar con causa Deja tu huella, en donde habrán emprendedoras rescatistas que estarán apoyando a sus refugios con las compras que ustedes les hagan. Será en La Patrona, ya dije la ubicación, y también van a estar recaudando alimentos para el Centro de Control Canino Municipal, por lo cual los invitamos a que también se sumen. Ahora sí, doctor, continúe, por favor. Bueno, pues en esta charla que estamos compartiendo con tu audiencia, retomando, es insistir, ¿no? Que en lo que hace a lo individual y a lo colectivo como sociedad, necesariamente sí implica un cambio de conciencia, ¿no? Sí implica, insisto, reconocer que todo ente que habita este planeta tiene una razón de ser. O sea, todo se encuentra interconectado, vaya, desde un murciélago, cualquier animal también tiene una función dentro del universo, ¿no? Y que me parece, insisto yo, de que muchas veces la centralidad del ser humano o el propio egocentrismo, pues me parece que nos está llevando pues prácticamente a una muerte fulminante.
sentido ya ha habido pronunciamiento por parte del secretario general de la ONU, donde ha referido que prácticamente estamos a punto ya del colapso. Entonces, sí me parece que es importante que nosotros reflexionemos e insisto, si bien es cierto el derecho, los derechos humanos en el marco de lo que estamos platicando, pues cumplen una función, yo lo voy a decir así, paliativa, ¿no? Lo cierto es que al final de cuentas se van a seguir o se siguen emitiendo reglamentos a nivel municipal, se siguen incrustando estas categorías o esta protección de la naturaleza y de los animales a nivel constitucional local, a nivel constitucional federal. Hay muchísimas declaraciones ya, pero no va a ser posible prácticamente frenar la destrucción de la naturaleza, acabar con el maltrato animal, con el sufrimiento y procurar el bienestar animal, que es la finalidad, si no hay un cambio de conciencia, ¿no? O sea, me parece que eso es fundamental, no dejarle toda la tarea al derecho, no dejarle toda la tarea al Estado, al gobierno, sino, y tal vez aquí sí sea importante que, vuelvo a repetir, que en esta formación que se tiene desde la primaria, desde la carrera, etcétera, se vayan fomentando, vuelvo a repetir, estas posturas de lo valioso de la naturaleza, de lo valioso del animal, pero sí sigo insistiendo por el valor que estos mismos seres y entes merecen. Ahora bien, me vuelvo a regresar al ámbito de lo jurídico. ¿Y qué ha implicado esto, por ejemplo, en estos cambios de paradigmas desde el punto de vista jurídico? Bueno, es que ahora, para quienes somos abogados que coincidan aquí en el foro, pues ya se habla, por ejemplo, de constituciones verdes, por ejemplo, ¿no? Constituciones ecológicas, como decía yo, de algunos conceptos de justicia ambiental, justicia ecológica, tribunales ecológicos, que me parece que van a seguir aumentando a nivel mundial, se van a seguir consolidando, pero si no hay ese cambio de conciencia en nuestra formación como ciudadanos, pero también para quienes legislan, también para que toman decisiones, me parece que no va a haber un cambio. Es curioso incluso muchas veces ver de que en muchos espacios públicos, universidades, no sé, dependencias de gobierno, de pronto se tiene esa tendencia a proteger lo ecológico y usamos, por ejemplo, unicel todo el tiempo, ¿no? Hasta yo me puedo incluir. Entonces a veces sí me parece que hay una distancia, y lo he dicho muchas veces y en muchos temas que también aquí aplica, hay mucha distancia en lo que se dice, en lo que se piensa y en lo que se hace. Entonces aquí, en cuanto a la actuación de la ciudadanía y el gobierno, tiene que haber esa armonía, ¿no? Si pensamos en la protección de animales, la naturaleza y lo humano, también hay que hacerlo y hay que materializarlo. Y aquí pues hay que asumir deberes también, hay que asumir deberes ecológicos como ser humano. Entonces me parece que eso es fundamental, que como humanidad eh, ya no abonemos a la destrucción de la naturaleza. Pero como hay tiempo todavía, les voy a recomendar, no recuerdo el nombre, pero también aquí me parece que hay otro sector o otro elemento que viene jugando contra la naturaleza misma y contra los animales. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, al consumismo. Es decir, evidentemente hay grandes empresas que fabrican celulares, televisiones, vehículos, todo lo que se utiliza, que cada vez tiene un
ciclo de vida menor, que cada vez estamos ante productos desechables, llámese celulares, televisiones, refrigeradores, todo se está volviendo desechable. Ahora, ¿cuál es lo peligroso de eso? Hay estudios, bueno, tanto de empresas como de revistas de gran renombre, que ya han puesto, más, no vayamos lejos, por ejemplo, el tema del consumo de la ropa. Regularmente nosotros consumimos ropa por moda, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa con consumir cosas, productos, ropa, zapatos, aparatos de moda, que lo usamos por un tiempo, y la pregunta es, ¿qué pasa con ese celular? ¿Qué pasa con esa televisión? Hay imágenes muy preocupantes donde, por ejemplo, y por cierto va a parar a los países más pobres del mundo, donde las playas, los mares, pues están inundados de ropa que ya no se usa. Eso contamina el mar, contamina los ríos, contamina las lagunas, pero por supuesto que también incide en la vida animal. Y hemos visto animales donde tortugas, animales marinos, pues luego están a punto del colapso, de perder la vida por esta por nuestra misma irresponsabilidad. Y bueno, y en el tema, por ejemplo, de lo electrónico, igual hay estudios que nos demuestran que todos estos aparatos electrónicos igual van a parar a países, digamos, pobres en el mundo, que sin tener, vamos a llamarle así, la protección laboral, me refiero, no sé, cascos, cubrebocas, etc., se dedican a desbaratar todos estos aparatos para obtener de ellos ciertos elementos, ciertas cuestiones que tal vez luego puedan vender o volver a distribuirse, ¿no? No sé, litio, mercurio, oro, plata, pero esas condiciones infrahumanas que están afectando gravemente la salud del ser humano. Entonces me parece que es un tema muy amplio, muy complejo, es un tema integral en lo ético, en lo jurídico, es decir, es un tema interdisciplinario totalmente. Entonces, todo lo que hagamos o dejemos de hacer, finalmente como ciudadanía va a impactar en los animales y la naturaleza. So pena de la tarea, mala o buena, que a través de lo normativo y a través de instituciones y procedimientos se vayan creando para mitigar esto. Pero entonces, ese es un punto. Y lo otro que me gustaría también comentar es que este tema tiene que involucrar actualmente prácticamente a la comunidad internacional. Es decir, es un tema de cooperación internacional, ¿no? Obviamente sabemos, por ejemplo, están por ahí unos instrumentos que son los acuerdos de París, que se firman precisamente en París y que tienen como finalidad mitigar la emisión de gases que están acabando con la naturaleza. Yo insisto, es un tema de mucha conciencia individual, de mucha conciencia colectiva, de conciencia gubernamental, de conciencia de los países y gobiernos del mundo, y es voltear a mirar cómo me conduzco, cómo me comporto, lo que yo te decía, simple y sencillamente, en el tema de la moda, ahí tenemos mucha tela de dónde cortar, de a dónde va a parar todo lo que de pronto se deja de consumir, pues por el simple hecho de que ya no es moda o ya no lo necesito. Entonces sí hay que, incluso precisamente hay corrientes, hay posturas, hay legislaciones que ya están, digamos, diciéndole a las empresas, ¿sabes qué? Es decir, frena, ¿no? Frena esa producción indiscriminada, ¿no? Hay digamos, imágenes hechas a través de la inteligencia artificial que indican que la basura que se produce es, o sea, si nosotros juntáramos toda la basura da para llenar ciudades
completa, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, es una tarea titánica, pues hay que seguir reflexionando, hay que continuar abriendo estos espacios de reflexión, tal vez que no estemos tan mal de la garganta, pero pues hay que seguir en la batalla diaria, ¿no? Sin duda alguna, de verdad nos encantaría volverlo a invitar. Sí, Siento que hay mucho tema, sí, claro. y ya que no esté enfermo de la garganta igual, para que usted también se sienta un poco más cómodo. Y pues estamos llegando al final. De hecho, Ya justamente llegamos al final. ya llegamos al final, son las 3 de la tarde. Agradecemos mucho a las personas que nos están viendo, a las que nos vieron y a las que nos van a ver aún. Y les recordamos que visiten a nuestros patrocinadores, que el 31 de enero tenemos el Bazar con Causa Deja tu Huella en la Real de Guadalupe, y que nos sigan en nuestras redes sociales y también en las redes sociales del doctor Eliseo Muñoz Mena, que también sube información ahí vía Facebook y tiene algunos libros de su autoría, entre otras cosas que ya él va a ir dándoles a conocer. Les agradecemos mucho, recuerden que San Cristóbal somos todos y juntos podemos lograr grandes cosas. Nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Celeste.